Estos libros vinieron desde el otro lado del mundo. Sé muy pocas cosas de Eslovenia, pero lo que sé desde hace un par de años es que hay una editorial preciosa, se llama Malins y edita, entre otras cosas, libros eslovenos, serbios, croatas, de los Balcanes en español. Voy a buscar información sobre Eslovenia para entender un poco a qué constelación pertenecen estos libros. Todos estos libros están en mis manos y necesito información. Necesito saber por qué eligieron estos libros, qué hace Malins llegando a Argentina con estos libros. Así que se me ocurrió llamar a su editora y también traductora, Bárbara Pregel, que está en Eslovenia en este momento. Son como 5 horas más que en Argentina, pero supongo que me va a poder atender. Vamos a llamarla. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú? Bien, por suerte, muy bien. A pesar de la diferencia de horario, estamos en la otra punta del mundo. Sí, exacto. Sí. Pero también muy conectadas, ¿eh? Es cierto. Me llegó el paquete, Bárbara. Muchas gracias. Es increíble tener en la otra punta del mundo, como decimos, los libros de la editorial. ¿Qué sentís así a priori de que haya alguien con los libros en Argentina? Sí, la verdad es que me hace muchísima ilusión, así que muchísimas gracias, Cecilia, por recibir nuestros libros, por pues leernos. Y bueno, la verdad es que como todos los libros, también nuestros libros, claro, buscan lectores. Nos hace mucha ilusión pues encontrarlos también en Argentina, bueno, en América Latina, en Cono Sur y Argentina en especial. Bueno, me alegra mucho que esos libros ahora estén en mi casa, se suman a los que ya en su momento me habían mandado hace unos años. Contame un poco sobre la historia de Malins. Bueno, en realidad el nombre, es un nombre de un juguete que tenía, de una mascota que tenía nuestro hijo. Y bueno, como pues Malins le gustaba mucho y tal, pues lo decía mucho y tal, nosotros también lo cogimos para el nombre, como el nombre de la editorial. Entonces, en realidad, pues nuestro hijo es el padre del nombre, ¿no? Y bueno, es una editorial que está radicada en Eslovenia. Publicamos muchas traducciones de autores de habla hispana. También, literaturas, digamos, periféricas, o sea, autores de calidad, de mucha calidad, pero no tan populares o tan conocidos, ¿no? Reconocidos sí, pero conocidos no, menos. Y entonces, pues también para variar un poco, para seguir esta línea, también pues hemos decidido pues hacerlo al revés, publicar autores eslovenos, últimamente también croatas y serbios, y pues publicarlo en español, o sea, primero vertirlo en español y luego publicarlo también en español y distribuirlo, por supuesto, entre los hispanohablantes. ¿Cuál es tu vínculo con el español? Vos sos eslovena, hablás increíble español. Ya, es que yo soy traductora, pero en realidad hice filología hispánica, lo hice tanto en Ghana como luego en Salamanca. Mi vínculo, claro, con España es muy fuerte, no solo, sí, con Castilla, pero también con el País Vasco. O sea, estaba aprendiendo el euskera, de camino también aprendí el gallego y el catalán, lo suficiente como para poder traducir. Pero la verdad es que me fascina este mundo, ¿no? Yo nací en Eslovenia, vivo en Eslovenia, pero en realidad soy como si hubiera nacido en España, ¿no? O sea, me siento muy vinculada, ¿no? a este territorio geográfico. Hay una cuestión del traductor, siento que por ahí los une, que es la generosidad de poder llevarle a otras personas historias, ¿no? Y pensaba en nuestros universos tan diferentes, en estos escenarios que vivimos en Eslovenia, en Serbia, en Croacia, en Argentina, en Colombia, en Chile. Son realmente distintos, pero las historias nos pueden vincular. ¿Cuál es entonces en ese sentido el rol de Malins? Lo nuestro es tender puentes, pero has acertado mucho, ¿no? En decir que en realidad, bien, lo fundamental aquí son las historias. Las historias son universales, aunque nosotras hablemos lenguas distintas,
nuestros mundos son distintos, claro, nuestras maneras de vivir son distintas. O sea, un ser humano pues comparte, ¿no?, esta necesidad de contar qué es lo que le pasa, y son las historias. Y entonces, sabes, es que siempre me fascina mucho cuando veo, por ejemplo, yo que sé, un autor vasco visita a los niños en Eslovenia. Y luego, pues los niños, vale, yo voy de intérprete, pues le ayudo a comunicarse y tal, pero en realidad los niños lo ven en todas partes pues igual, o sea, en las escuelas, en la guardería. Y pasa lo mismo cuando los autores eslovenos van a España, o también cuando van a América Latina. Los cuentos pueden hacernos ver que en realidad, siendo humanos, compartimos muchas cosas, ¿no? En realidad los cuentos son universales, ¿no? ¿Cómo crees que alguien de este lugar del mundo recibe esas historias? ¿Cómo te imaginas? Yo también me pregunto, ¿sabes lo mismo? ¿Qué es lo que tenemos en común? Bien, tenemos las historias, o sea, las historias son una cosa que tenemos en común. Pero luego también, en realidad, nuestras, o sea, las partes del mundo en las que vivimos son, o sea, no me gusta mucho la palabra, pero son hasta cierto punto periféricas. Eslovenia, pues no es, o sea, es Centro Europa, pero no es, o sea, de esos países grandes como Alemania, Francia, Inglaterra. O sea, Eslovenia es periférica dentro de Europa. Y luego también, claro, toda América Latina, no solo Argentina, claro, sino toda América Latina es periférica, una periferia, pero una periferia súper interesante. Aunque, bueno, a pesar de seguir existiendo estas delimitaciones, digamos, entre lo central y lo periférico y tal, yo creo que simplemente las periferias se han vuelto muy, muy, muy interesantes. O sea, solo recordar, claro, pues toda la recepción, ¿no?, de la literatura latinoamericana que ha habido en los años, no sé, 80 o bueno, o ahora. O sea, la recepción que están obteniendo las escritoras de habla hispana, porque son muchas, ¿no? Y entonces yo creo que simplemente, pues esto, que ha llegado el tiempo de las periferias, de las mujeres, de los pequeños lectores, porque esto también hay que recordarlo. O sea, no siempre, ¿no?, la literatura infantil y juvenil ha sido tan puesta en el centro y, bueno, ha llamado tanta atención. El mundo es muy dinámico y entonces yo creo que simplemente, pues, si buscamos algo en común, pues sí lo encontramos, ¿no? Me gustó eso que dijiste de que llegó el momento de las periferias. Es interesante para nosotros desde acá de decir, bueno, es de Europa, qué sé yo, Europa siempre está en el centro, pero dentro de Europa no es así. Después de casi 12 años de la editorial, ya no es tan exótico lo que hacemos, ¿no? Pero sigue siendo, seguimos por delante muchas cosas. Y bueno, tenemos que estar ahí todo el tiempo recordando, sí, estamos aquí, somos la voz no de las periferias, porque tampoco me gusta, sabes, ponderar tanto esto, ¿no? Pero bueno, somos la voz, o sea, de muchas voces nuevas, interesantes. Y esto es lo que cuenta. Uh-huh. Sí, una manera de sacudir el mundo tal como lo conocemos. Es nuestro intento, sí. ¿Cuál es la mayor dificultad para hacer el puente? Evidentemente, como traductora ya hablamos, ¿no? Vos construís puentes. ¿Cuál es la mayor dificultad o la mayor ventaja de hacer estos puentes? Que en lo idiomático me refiero, en lo técnico. Estamos hablando de dos lenguas muy distintas, muy diferentes. Habrás notado que yo siempre, cuando traduzco al español, siempre colaboro con nativos. El texto simplemente tiene que tener el mismo carácter más o menos que tiene en esloveno. Y esto, a ver, es que todos son sensaciones, son emociones. Las cosas a veces suenan bien, otras veces no suenan bien. O sea, no son cosas racionales. Quiero decir, la traducción, o sea, es un procedimiento mental, es racional, ¿verdad? Pero luego, cuando tú te pones a trabajar en un texto, ocurre todo lo contrario. Hay que dejar mucho espacio a la intuición, a ver cómo funcionan las cosas, ¿no? A través de la intuición. Y luego, claro, pues esto, ir chequeándolo, a ver, esto lo hemos decidido así, esto lo dejamos así, ¿sabes? O sea, es en realidad un proceso bastante complejo, por eso es tan difícil explicarlo. No es coger pues una palabra y transportarla, ¿no?, a otra, o sea, y bueno, construir este puente del que hablamos con ladrillos, ¿no? Y bueno, sí, palabra puede ser un ladrillo, pero no es así, ¿no?
¿Cómo hace un lector de Latinoamérica para tener en su casa estos libros así como los tengo yo? Pues los libros se pueden pedir, claro, por Amazon se puede pedir, pero también están disponibles en Juárez para que también los lectores, claro, de distintos países de América Latina donde te están escuchando, pues puedan también conseguir estos libros y disfrutarlos. Bárbara, ¿qué te parece? No sé cómo lo ves, pero ¿qué te parece si para buscar la información sobre Eslovenia que me falta, me voy a la embajada acá en Buenos Aires a ver qué encuentro para seguir uniendo esta constelación de palabras, de autores y de países? Sí, me parece una idea muy buena y a ver qué te dicen. Te mando un abrazo enorme, voy a seguir buscando y gracias por los libros, los voy a leer y después voy a contar en este mismo video de qué van. Muchísimas gracias a ti, Cecilia, y bueno, a ver si encontramos más lectores juntas, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, chao. Hola, Cecilia Bona. Wow, estos ascensores. Lo primero que quiero preguntarles es cuáles son las líneas de trabajo que tiene la embajada en Argentina para fortalecer el vínculo entre Argentina y Eslovenia. Bueno, muchas gracias por venir. Parte de la embajada estamos en diversas iniciativas, ¿no?, para apoyar y desarrollar nuestras relaciones bilaterales. La relación bilateral con Argentina para Eslovenia dentro de la región es una de las más diversas que hay y también una de las más desarrolladas. Eso ya habla también, ¿no?, número de distintos acuerdos que hemos firmado. Lo más importantes, capaz para este encuentro de hoy, sería, digamos, capaz educación, cultura. Con eso logramos, digamos, ¿no?, que nos conocemos mucho mejor, que hacemos, digamos, muchos intercambios entre la gente. Y también, bueno, como hoy estamos hablando de literatura, también a través de literatura hacemos muy importantes ¿no?, vínculos entre la gente a través de libros, ¿no? Por eso también es importante editar los libros en ambos lados, ¿no?, para también transmitir no solamente palabras, historias, también valores, digamos, ¿no?, y maneras de vivir la cultura y vincularnos y también conocernos mejor, ¿no? Como, bueno, establecer puentes entre la gente, ¿no?, entre ambos pueblos. La literatura es obviamente muy importante en Eslovenia y la cultura en general. Es muy útil que se profundicen también vínculos culturales. Es muy importante para nosotros también hacer o participar en eventos culturales. Queríamos destacar también la importancia de nuestro lectorado en la UBA, que fue el primer lectorado de idioma esloveno en la región. Perdón, ¿lectorado? El lectorado de esloveno, de hecho, es, digamos, como clase de esloveno. Se abrió el lectorado en la Universidad de Buenos Aires primero, en 2003. Poco después, no sé, unos años, empezó a también dar clases de esloveno en La Plata. Hoy también tenemos otro lectorado de esloveno en Ciudad de Córdoba, en ambas universidades de Córdoba. Así que bueno, con estos 4 lectorados también digamos, logramos, digamos, de llegar mucha gente que se interesa a literatura y no son solamente eslovenos o gente, digamos, con raíz eslovena que se interesa para este lectorado, por supuesto, y saber hablar idioma esloveno y conocer literatura eslovena, pero también, digamos, argentinos, digamos, por interés de literatura. Y ya, de hecho, tenemos una profesora argentina, ¿no?, que ya empezó a traducir libros, ¿no?, para ambos lados. Es muy lindo. Los dos idiomas son muy diferentes, entonces requiere en un momento de la intervención de un otro que lo sepa hablar, tanto el esloveno como el castellano, para poder hacer, hablando de puentes, el puente necesario. Slaba volja. Danes so v savani vsi zelo slabe volje. Zebra grdo gleda. Svinja bradavičarka grdo gleda.
opica grdo gleda. In joj, kaj je naredila? Pobrala je kamen in ga vrgla. Vrgla. In kamen je priletel v gnezdo. Gnezdo se je razdrlo. Še dobro, da jajčka niso popadala na tla. Uničevalka, kaj si naredila? Pomagajte, je kričala vrana. V hipu so se pod drevesom zbrali slon, zebra in sfinja bradavičarka. Hay en particular en la editorial Malink un fuerte eje en las infancias. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto que venimos hablando con la literatura infantil? La importancia de que en verdad sea un punto de partida el hablarle a esas infancias. ¿Cómo lo ven ustedes? La literatura infantil y también los dibujadores y ilustradores eslovenos son muy importantes para nosotros y como pueden ver intentamos de tener una colección de libros infantil bastante amplia. La editorial Malin hace muy buen trabajo obviamente con traducciones de libros y con acercar, por ejemplo, esos son cuentos de Paraguay, pero también historias de Argentina a juventud eslovena y viceversa. Y también hacen, como por ejemplo, a este lado, al final este pequeño, es como un pequeño folleto con informaciones de literatura eslovena actual y es muy interesante y es algo que sí se puede mostrar a todos y difundir informaciones sobre literatura eslovena. Yo pude, digamos, estar en un evento de Editorial Malin en Uruguay hace 2 años, así que lo que puedo decir que seguro que acá el público pequeño está muy interesado, ¿no? En estas actividades, digamos, especialmente si son interactivas, digamos, claro. Y así, digamos, ¿no? No solamente escucharlo, ¿no? Sino más estar parte de eso, ¿no? Así que me parece muy bueno, digamos, ¿no? Así que creo que los jóvenes acá son muy abiertos. Pero claro, hay que traer estos contenidos a ellos más bien servidos. Tengo 2 chicos pequeños, así que puedo ver, digamos, también, leo los 2, digamos, literaturas infantiles, la eslovena y en castellano. Enfoque capaz, digamos, de literatura aquí en Argentina, o sea, capaz es más porteña, ¿no? Muy urbana a veces también. Es muy interesante porque, claro, tiene otros enfoques, ¿no? Tiene unos enfoques de una ciudad de 18 millones de habitantes. Entonces, claro, es distinta en este sentido y, claro, es interesante para un lector pequeño porque, claro, no tiene esta experiencia. Cuando llegas, digamos, con literatura eslovena a veces, ¿no? Con, qué sé yo, algunos cuentos infantiles con muchos animalitos de bosque y esos, qué sé yo, cosas que hacen y virtudes que tienen y no sé, ¿no? Que, qué sé yo, el zorro es así, el lobo es así, ¿no? No sé, este insecto así, otro así, digamos, ¿no? Claro. Es muy interesante porque, claro, acá capaz hay un poquito menos de eso y en nuestra literatura infantil hay mucho más eso capaz, ¿no? Claro, ahí en Eslovenia de tener urbanizaciones mucho más pequeñas, el vínculo con la naturaleza, con vivir, digamos, así, digamos, con lo verde, es muy fuerte. A mí me alegra mucho ver como esa combinación de ambos casas, decimos, porque eso tengo muy lindos recuerdos a por ejemplo, a ese libro y verlo en castellano, pues sí, me hace contenta ver que también los niños y niñas de acá y de otros países hispanohablantes pueden leerlo y saber más sobre Estrellita. Lo que más importa es, digamos, que bueno, cuando chicos tienen acceso a eso, tienen, digamos, acceso a mucha más cultura más amplia, digamos, ¿no? Entonces, claro, con eso absorben más cosas distintas y no solo, digamos, capaz eso lo que te da, digamos, leyendo solamente, digamos, autores de tu propio lugar. Es importante ir más allá. Y bueno, por suerte ahora, hoy en día, ¿no? Tenés, digamos, ¿no? Cuentos de todo lugar, digamos, ¿no? Y es importante tenerlos, ¿no? Y para que Argentina se acerque a Eslovenia también a través de este, ¿no? Medio, digamos, ¿no? O sea, de esta manera, por literatura, por supuesto.
wow, es como traerse un rato otro país a tu casa, otra cultura, otra forma de pensar. Y al final es como decía Bárbara la otra vez, ¿no? Como las historias, al fin y al cabo son historias. Así que estuve leyendo los 4 libros que recibí para contarles de qué van, para recomendárselos. Me gusta mucho empezar por este, porque este está ilustrado por un vasco, es de una editorial amiga de Malins, Alberdaña, es una editorial española, de un autor esloveno. Hay mucha mezcla acá, mucha mezcla idiomática, mucha mezcla de naciones, hermoso. En La repartidora de pan hay como una especie de mito de cómo se crea el pan, cómo se hace, quién lo hace, por qué lo hace. Y al mismo tiempo hay una historia de amor entre los 2 personajes, pero no es un amor romántico muy explícito, sino que se enamoran, se extrañan, se quieren, son 2 niños. Es Han Crucecito y María, que se encuentran en el muelle todos los días, hasta que un día María no está más en el muelle. Y Han la va a buscar y ahí, a través de las palabras, de sonidos que va escuchando, la encuentra. Y como lectores nos enteramos de esta especie de historia fundacional del pan. Las ilustraciones me gustaron muchísimo, me hicieron acordar a las de No hagan olas de Elsa Bornemann, esa edición que había en mi casa. Después hubo otra con ilustraciones de O'Keeffe. Y es un libro que hasta en las guardas es precioso, como tenés en la biblioteca, lo abrís, lo mirás. Las escenas donde hay palabras en medio de la ciudad me encantaron porque es como que las podemos escuchar en función de los colores, de los tamaños, hace de estridencia. Así que La repartidora de pan es el primero de los que les voy a recomendar. Si les está gustando toda la aventura de conocer libros de Eslovenia, díganme también en los comentarios. Y de paso se pueden suscribir al canal, porque así como estamos haciendo este video, por ahí podemos hacer de otros países, de editoriales que también en lengua española, castellana, llegan a Latinoamérica y pueden estar en nuestras bibliotecas. Todo esto me lo pueden contar, por supuesto, en los comentarios, y también denle click a la campanita porque van a recibir así notificaciones de YouTube cuando subo nuevos videos. Voy a hacer algo que no sé si a Lucía le va a gustar mucho, pero ¿sienten la textura? ¿Este libro es para pañuelitos? Sí, es para pañuelitos. Este niño que vemos en la tapa, que tiene unas ilustraciones de Polona Lovsin y es increíble, es un chico que vive con su mamá y que pasa la mayor parte del día solo. La mamá trabaja, se esfuerza muchísimo para llevar adelante el hogar, pero bueno, él no sabe mucho sobre su papá, por lo tanto lo extraña, le gustaría tener un vínculo con su padre. Y en ese cruce de niño solo, un poco abandonado, un poco haciendo lo que puede, aparece un hombre del otro lado de la puerta con el que él empieza a tener un vínculo bastante parecido al vínculo que podría tener con su padre. Esta persona le dedica tiempo a él, juegan, se extrañan, se quieren, tienen un vínculo que es, si bien de 2 extraños al principio, vemos o somos testigos de cómo van haciendo su relación crecer, ¿no? Y eso hace muy feliz a este chico, aunque extraña y sigue extrañando a su papá, aunque sigue estando solo o siendo un niño solitario, espera todos los días encontrarse con ese adulto que le presta atención. Es doloroso, obvio, por eso les decía lo de los pañuelitos. Pero el clima que genera el libro, con sus ilustraciones, con sus colores y con los pequeños textos que tienen algunas palabras resaltadas, hace que duela un poco menos, que se cree también un clima bastante tierno, bastante dulce. Y el final es precioso, es bastante esperanzador, si se quiere. Las ilustraciones fueron mi elemento del libro favorito. Cruzando la frontera, nos vamos a Serbia.
Porque Jasminka Petrovic es una autora nacida en Belgrado, en Serbia, que es traducida y publicada gracias a la editorial Malins para este libro juvenil, que se llama 35 calorías sin azúcar y, como podrán imaginarse, habla sobre los trastornos de alimentación. La protagonista de esta historia tiene una amiga con la cual se van al campo a pasar una semana de vacaciones de invierno y esa amiga tiene comportamientos con la alimentación bastante particulares. Es una chica que podríamos suponer que tiene una anorexia bastante avanzada y es recién con la familia de su amiga que puede empezar a abrirse o que muestra los comportamientos más erráticos porque alguien la mira por primera vez. Su mamá está siempre muy ocupada, su papá vive en Rusia, entonces la ve muy poco. Y cuando la familia de la amiga le descubre estos comportamientos, se empieza a movilizar todo a su alrededor. Pero no es la única historia que se cuenta, porque hay como una especie de meta historia que son dos amigas, una tiene una hermana con trastornos de alimentación bastante avanzados, que leen este libro, que leen la historia de Jovana y Tara, que son las dos amigas del principio del libro. Así que las dos se van entrelazando porque las de la supuesta vida real aprenden lo que les pasa o lo que le pasa a la hermana de una de ellas a propósito de lo que les pasa a estos personajes de ficción. Obviamente las cuatro son de ficción, pero de esa manera lo que el libro nos está mostrando es lo que nos puede pasar a nosotros cuando abordamos desde la ficción una problemática como esta. Además, según supe en los agradecimientos, su autora, que es una autora muy reconocida en Croacia, de la que no tenía yo ni noticia, porque así funciona también la literatura universal, ¿no? Como que vamos descubriendo en algún momento de nuestra vida y los países periféricos, vamos a citar a Bárbara, a veces también nos traen esta literatura medio tarde, tal vez, o que no conocíamos. Y decía que, según dicen los agradecimientos, la autora se documentó. Primero que estuvo en contacto con la doctora, por ejemplo, Danica Vidic, una psicóloga que la asesoraron profesionalmente para que la obra tuviera este contenido. Y pienso que es un libro interesante para personas adultas que están en contacto con identidades que están atravesando un trastorno de alimentación, que puede llegar a ser además un punto de partida para generar conversaciones. Yo creo que si vos sos adolescente y lees este libro, puede ayudarte a reflejarte, pero si sos adulto, puede ayudarte a entender a un otro. Y eso es muy valioso, porque la anorexia además es una enfermedad del silencio, porque se trata de esconder, de ocultar, de desaparecer, de ser invisible. Ponerlo en palabras, ponerlo en una historia, ayuda a hablar de ese tema. Alguna vez, si quieren, les puedo hacer un topcito de 5 libros de esta temática, de trastornos de alimentación. Hay bastante literatura, pero no tanta, y a veces es demasiado específica, no sé, como, bueno, esta hace tal cosa, y creo que abordarlo más como si estuviera circunscripto a nuestra vida cotidiana, como es el caso de la anorexia, ayuda a naturalizarlo y de esa manera hablar del tema y de esa manera ayudar a las personas que lo atraviesan. Llega entonces mi libro preferido. Es Mi abuela no sabe quién soy, una autora croata. ¿Qué? Es mi libro preferido no solo porque, como lo ven, estéticamente es precioso, sus tapas, sus páginas, las ilustraciones son, voy a decir, poéticas, porque miren cómo, por ejemplo, esta abuela y esta nieta están volando, siendo remontadas por un paraguas o un barrilete, y alrededor suyo vuelan flores, libros, casas, bicicletas, aviones, como simboliza mucho el vínculo que tienen ellas, que es un vínculo lúdico, un vínculo donde se mezcla la ficción y la realidad, que lo abordan de una forma original, que las hace como amigas, como compinches, cómplices. Pero esta abuela, como podemos ver ya desde la tapa, con el bastón que la acompaña, es una abuela que está llegando a una edad que sabemos que algo le puede llegar a pasar, y lo que le pasa es que tiene Alzheimer. Entonces no sabe quién soy porque empieza a olvidar. Primero a confundirse, eso que la hacía tan segura, tan grande, tan única, se pierde su identidad porque se la olvida.
Fíjense todas las cosas que podemos conversar a partir de este libro. Después se empieza a olvidar el nombre de la nieta, se empieza a olvidar quién es el hijo, que es el papá de esta nena. Todo eso es lo que se cuenta en este libro, donde la nena, que es la narradora, busca las estrategias para ahora ser ella la que le propone a la abuela actividades, situaciones, momentos, conversaciones que la traigan un ratito a ese vínculo que tanto las unía y que las hacía felices, pero además que las invite a las dos a hacer un vínculo nuevo, a renovar ese vínculo que ya no puede ser el mismo que era antes, pero sigue en su esencia siendo único. Precioso, precioso, precioso. Una alegría, de verdad, para mí, haber podido leer estos libros, habérselos podido compartir. Los leo en los comentarios para que me cuenten un poco más acerca de qué les pareció esta aventura y que me cuenten mirando su biblioteca o en su bitácora de lecturas, esté escrita o de memoria, qué autores han leído de países que habitualmente no circulan en nuestras bibliotecas o en nuestras recomendaciones diarias. Los quiero leer para también yo llevarme ideas. Hasta la próxima lectura. Chao.